Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Y los versículos van a ser del 12 al 17. Apocalipsis capítulo 2. Versículos del 12 al 17. Amén. Una observación más de este libro de Apocalipsis. Cada libro cada iglesia que nos está marcando aquí, recuerden que tiene una enseñanza. Amén. Son 7 iglesias que Dios les da un mensaje. Hemos visto, ¿cuántas iglesias hemos visto? Dos, y vamos por la tercera. Estos mensajes a estas iglesias, no digan ustedes, ay, qué aburrido, las 7 iglesias, les va a dar un mensaje a cada una y tenemos que pasar por estas 7 iglesias. No lo piensen así. ¿Saben qué? Si ustedes agarran el mensaje a cada iglesia, eso es lo que los va a llevar a ustedes al cielo. Amén. Los va a llevar a bendición completa en su vida. ¿Se acuerdan de la iglesia de Éfeso? La primera iglesia que fue lo que estudiamos. Esta iglesia le decía que Dios conocía sus obras, su trabajo, toda su paciencia, todo. Pero ¿qué le decía? Tengo algo contra ti. Ok, entonces de la primera iglesia vamos a aprender que no dejemos que nuestro primer amor a Dios se nos vaya. Amén. Que sigamos con ese primer amor de decirle, Señor, gracias por tu salvación, gracias por todo lo hermoso que has sido conmigo, y seguir buscándole al Señor. No digan, ay, otra vuelta a iglesia, otra vuelta el jueves, y el domingo tenemos que pararnos temprano. Cuando tú empiezas a decir eso, ¿sabes qué, hermano? Estás cayendo en la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, y Dios dice, tengo algo contra ti. Amén. ¿A ustedes les gustaría que Dios les dijera, tengo algo contra ti? No. Cuando estemos en la presencia de Él, bien, qué bueno que vienes ya enfrente de mí, pero ¿sabes qué? Yo tengo algo contra ti. Eso va a ser fuerte y va a ser feo. Entonces, tratemos de cuidar siempre nuestro primer amor para con Dios. ¿Ven cómo les digo? Estos 7 mensajes, estas iglesias traen una bendición para cada uno de nosotros. Si nosotros aprendemos estos 7 mensajes que nos va a dar la palabra de Dios, ¿saben qué? Ustedes van a pasar la prueba completamente. Amén. La van a pasar con un 100. Amén. ¿Cuántos la quieren pasar con 100? Porque va a haber los que la van a pasar con 61, 50, 61, 50 todavía no pasa, ya 50 no pasó, 55 no pasó, pero con 61 ahí apenas de panzazo. ¿Y sabes qué? Sí van a pasar, pero con muchas tribulaciones. Cuando nosotros pongamos por práctica esta enseñanza, estas 7 iglesias, nosotros vamos a estar en bendición. Es como dijo mi esposa, es más, dio su testimonio hoy. Nos pegaron en el carro y si uno se atribula, Señor, y Jesús nos lo dijo, en este mundo vas a tener tribulaciones. Yo pensé, pues ¿qué pasó? Nos pegaron en el carro y fue todo un problema ahí, porque es un problema meterse en un accidente. Pero al final, ¿saben qué? A los pocos segundos yo dije, Señor, dice tu palabra que todo obra para bien. Yo no sé, pero no sé para qué sea esto, pero todo obra para bien. El chiquillo se bajó del camión y le dije, ¿cuánto tiempo tienes tú manejando, niño? Un niño. Dijo, tengo 3 semanas. Le dije, por eso chocaste. No sabes manejar camión todavía. Pero bueno, eres valiente porque ya te subiste a un camión todo de esos. El niño pues estaba bien nervioso, empezó a estar nervioso y le dije, no te preocupes, las aseguranzas se ocupan de todo esto. Dale gracias a Dios que nosotros estamos bien. No te vamos a acusar de que mi cuello, que mi cintura, no, el dolor de cintura ya lo traigo viejo desde allá, así que ni te preocupes. No te voy a demandar que mi cintura no. Yo para calmarlo, porque era un niño, de la edad de mi nieto, el más 21 años. Y me dio ternura ver al niño. Y le dije, ¿sabes qué? No te preocupes. Y dice mi esposa, ¿sabes qué, jovencito? Cuando salgas en las mañanas, pídele a Dios que te cuide. Cuando mi esposa le dijo eso, se soltó llorando. Lloré. Lo agarré y lo abracé. Fíjate. Lo abracé y le dije, no, hijo, no te pongas así, déjame hacer ¿quieres que haga una oración por ti? Digo, sí, dije, somos pastores. Dijo, ay, qué bueno, déjame hacer hice una oración por él y le dimos una tarjeta de la iglesia, y a lo mejor ese joven un día viene aquí. Lo voy a invitar. ¿Cómo?
Que no traiga el tráiler. No, no, no. Lo voy a invitar, un día de esos lo voy a invitar, porque un niño, dice que todo obra para bien, que si me rompió el carro, pues qué bueno, de todas maneras me lo van a arreglar. Y a lo mejor salvamos un alma. Sí lo voy a invitar, un día de esos lo voy a hablar otra vez. A ver, chiquillo, ¿cómo estás? Y ¿sabes qué? Vente a la iglesia, busca a Dios. Entonces, todo obra para bien. Les digo, si nosotros aprendemos de todas las cosas que nos pasan y aprendemos de estas primeras iglesias, nosotros vamos a estar bien en todas las áreas. Primera iglesia, conozco todo tu trabajo, conozco todas las cosas, pero has perdido tu primer amor. La iglesia segunda, la de Esmirna, ¿se acuerdan? También dice que conocía absolutamente todo, y luego le dice, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Y luego también le dice, no temas, porque vas a pasar por algunos problemas. ¿Se acuerdan? Que les decía la segunda iglesia. O sea que ese mensaje que Dios decía, ese mensaje que le da a cada iglesia es para nosotros. No temas, vas a estar en problemas, pero no temas, yo voy a estar contigo. Amén. Ese es el segundo mensaje. Vamos hoy por el tercer mensaje. ¿Cuántos quieren ver el tercer mensaje? Amén. O sea que, primera enseñanza que aprendimos, no pierdas tu primer amor. Segunda enseñanza, no temas. Aunque tengas problemas, yo estoy contigo. Amén. Ya, tenemos dos enseñanzas. Ya. Vamos por la tercera enseñanza. La tercera enseñanza es el capítulo 2, versículo 12 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Se acuerdan quién es el ángel de la iglesia? ¿Quién es? El pastor de la iglesia. Dios hablándole al pastor. Y el pastor tiene que dar el mensaje a la iglesia. Dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Amén. ¿Quién es el que tiene la espada de 2 filos? Cristo Jesús. Amén. Él es el que tiene la... ¿Y cuál es esa espada de dos? Es la palabra. Es la palabra de Dios. ¿Sí? Amén. Entonces, miren, vamos a ver esto. La ubicación de esta iglesia está a 70 kilómetros de Esmirna, la otra iglesia que vimos. Tenía una enorme biblioteca con aproximadamente 2000 pergaminos. Por eso se llama Pérgamo, ¿sí? Viene de ahí de pergaminos. Amén. Entonces, era una iglesia con mucha información, era una ciudad con mucha información. Dice que era una de las ciudades más idólatras de la antigüedad. Aprendamos de todo, ¿ok? Quiero que aprendamos. Era una ciudad muy idólatra. Estaba ubicada en una colina y que tenía muchos templos dedicados a muchos dioses. Amén. Amén. Quiero que vayan viendo lo que pasa con esta iglesia. Miren, algo parecido por ahí, era una colina, así como como en esa fotografía. Tenían iglesias, muchos templos y dedicados a muchos dioses. Uno de los más importantes dioses era el dios Zeus para ellos. Amén. Otro de los dioses que más ellos adoraban era uno que se llamaba Esculapio, el cual, dice, era representado por una serpiente. ¿Y quién es representado en una serpiente en la palabra de Dios? El diablo. O sea que era una ciudad muy, ¿qué? Idólatra. ¿A Dios le gusta la idolatría? No. Amén. Qué bueno, me gusta eso. Jóvenes, niños, a Dios no le gusta la idolatría, le gusta que le adoremos solamente a Él. Amén. Vamos bien. Aquí fue donde nació la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Mucha gente dice que el cristianismo comenzó por la Iglesia Católica Romana. No es cierto. El cristianismo, ¿dónde empezó el cristianismo? Díganme. Ustedes saben. En las casas, en Hechos. En las casas. Jesús empezó a predicar el Evangelio. Es sencillo. Se empezó a predicar el Evangelio. Los apóstoles, cuando Jesús muere, resucita, ¿qué pasa con los apóstoles? Empiezan a predicar en las casas. Amén. Ahí es donde comienza la verdadera iglesia de Cristo Jesús, la iglesia de Jesucristo. No es la iglesia católica. Amén. Porque ellos dicen, no, nosotros somos la primera iglesia y Jesús nos fundó y nuestro primer papa fue Pedro. Y no es cierto. Jesús fue el que comenzó el cristianismo juntamente con los apóstoles y ahí empieza la primera iglesia basada en Cristo Jesús. Amén. Cuando Jesús empieza, los apóstoles empiezan. Y uno de los datos que tenemos aquí, que dice, aquí en este lugar
se cree que ahí fue donde comenzó la Iglesia Católica Romana por medio del Imperio Romano y del emperador Constantino. Acuérdense, en Pérgamo. Amén. ¿Ok? Y esto, dice, así fue como nació una iglesia sincrética. Esa palabra, guárdensela por ahí, porque un día la van a escuchar o un día la van a necesitar. Esta palabra sincrética significa la unión del cristianismo con el paganismo. Porque allá aprendieron, conocieron de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en esa ciudad, ¿sí? Pero también lo unieron con toda la idolatría, porque se acuerdan que era una ciudad muy idólatra, ¿verdad? Entonces, unieron el cristianismo, lo mismo que la Iglesia Católica hace, unir a Dios Padre, Dios Hijo, porque ellos dicen que creen en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos lo dicen, pero también lo mezclan con toda la idolatría, todas las vírgenes, todos los santos, todo lo que es paganismo, o sea, idolatría, amén. Ahí es donde se cree que nació la iglesia católica, en Pérgamo, amén. ¿Por qué? Porque se hizo la unión. Ellos, así dice la Iglesia Católica, creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero acuérdense que lo que más a Dios no le agrada, ¿qué es? La idolatría. Entonces ahí es donde se junta. E hicieron una unión ahí, y eso está por los siglos de los siglos y está muy fuerte. Y para que la gente salga de esa unión entre el cristianismo y el paganismo es difícil, no es imposible. Porque les quiero preguntar, ¿cuántos salieron de la Iglesia Católica? Levanten su mano. Muchos de ustedes. ¿Y saben qué? Denle gracias a Dios, porque los sacó de ahí, ¿sí? No es porque, la iglesia cristiana, no, es porque es la doctrina que Jesús vino y enseñó. Y ¿saben qué? Estamos en el buen camino. A Jesús no le gusta que nosotros tengamos todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de idolatría. Ok, el versículo 12 dice, escribe al ángel de la iglesia, al pastor se le manda y dice que... ¿quién es el que tiene la espada aguda? A ver, ¿quién me lee por ahí Apocalipsis 19, 15 y 16? Alguien que me lo lea rápidamente. Apocalipsis 19, 15 y 16. No pregunten, ustedes levántense. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, hermana Anita. Dice, de su boca sale una espada aguda. ¿Quién es? Dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí nos da la respuesta. ¿Se acuerdan que les dije, no se preocupen? Apocalipsis es sencillo. Apocalipsis te lo va explicando. Dios es tan bueno que nos va explicando quién es el que tiene la espada aguda en su boca. Ahí no lo dice. Apocalipsis más adelante, capítulo 19, versículo 15 y 16. No se preocupen, no nos vamos a perder. Dios es bueno y nos lo va explicando todo. Amén. Recuerden, los jueves es jueves de estudio. En los jueves de estudio pueden hacer algún comentario y pueden hacer preguntas. Amén. Cualquier pregunta, no quiero que se queden con ninguna duda. Amén. 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 No quiero que cuando después les pregunte, pues no, es que no le entendí, pastor. No, es que quiero que lo entiendan bien. Y si no lo entienden, regresamos otra vez y lo volvemos a explicar. Versículo 13 dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Fíjense. Mismo Dios sabía que esa ciudad era una ciudad muy pagana y muy, ¿qué? Idólatra. Y le está diciendo a la iglesia, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Imagínense cuánta idolatría había en ese lugar. Y donde está la idolatría, ¿quién está ahí? El diablo, Satanás. Ahí lo dice, fíjense. Yo no lo digo, lo dice la palabra. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero, dice, pero retienes mi nombre. ¿Qué significa eso? Díganme. O sea, pero me sigues amando a mí. Me sigues amando a mí, sigues estando conmigo. Amén. Dice, y no has negado, ¿qué? Mi fe. O sea, vives ahí,
mismo igualmente nosotros. Vivimos en ciudades muy idólatras, vivimos en lugares idólatras totalmente, pero Dios se agrada de nosotros. Dice, porque ¿sabes qué? Nos diría a nosotros, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Fíjense cómo Dios llamaba a esa ciudad, ¿sí? Donde mora Satanás. Imagínense cómo estaba. Está como en nuestras ciudades de ahorita, ¿eh? ¿Cómo están nuestras ciudades? ¿Santas? No, están tremendas. Nuestras ciudades están tremendas. Pero Dios se agrada que nosotros sigamos fieles a Él. Amén. Amén. Por eso decimos, somos una iglesia pequeña quizá, pero con gente que busca a Dios. Gente que le cree a Dios. Amén. Así es que, fíjense ese versículo 13. Está diciendo ahí que Antipas dice, vamos a ver este nombre. Esta persona, Antipas dice, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto por vosotros, donde mora Satanás. Antipas se dice que fue un obispo de Pérgamo, ¿sí? O sea, un verdadero cristiano que vivía ahí en Pérgamo, pero que por órdenes del emperador Domiciano, fíjense, son datos que a veces tenemos que sacar para saber de qué se está hablando. El emperador Domiciano hizo que lo asesinaran por ser seguidor de Cristo Jesús. Amén. Así es que nosotros, hermanos, la tenemos sencilla. A nosotros ya no nos matan por ser seguidores de Cristo Jesús. Amén. Entonces Jesús le está diciendo ahí, ¿sabes qué? Ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, habían matado a alguien y aún así ellos seguían fieles en su fe. Amén. Así debemos de ser nosotros. No porque, ¿sabe qué? Pastor, ya no viene el hermanito fulano, yo ya no voy a ir a la iglesia. Me voy a los extremos. ¿Sí? El pastor David, que Dios me ayude, cayó en un pecado bien fuerte. Fíjense a dónde me estoy yendo, y lo tiene en la cárcel y se va a quedar 50 años ahí en la cárcel. Ya el pastor David, tengo casi 60, imagínense con 50 más. El pastor ya se murió ahí. ¿Ustedes qué dirían? Ya no voy a ser cristiano. El pastor ya lo metieron a la cárcel y ya no voy a ser cristiano. ¿Qué dirían ustedes? A ver, díganme. ¿Qué dirían? Seguir adelante. Exacto. Seguir adelante adorando a nuestro Rey. Sí, pero a lo mejor ya no me perdonan las autoridades. No lo perdonan. Hay que se quede ya los 50. Además, le vamos a dar 100 años. Hay que se quede. Porque perdón, hermano, es este micrófono que anda medio mal. No se preocupen, eso es para despertarlos. Anda una noticia de un pastor de una iglesia muy grande por ahí, ¿verdad? Que lo están acusando de que esto y que lo otro, y que niñas, y que pornografía y todo eso. Ok, a lo mejor ese hombre también se queda ahí 50 o 60 años. En mi caso igual, el pastor se va a quedar ahí 100 años ya. ¿Ustedes qué harían? Es lo que les pregunto. ¿Oran por el pastor? Sí, oren por él para que Dios lo perdone allí en la cárcel y que se muera, pero que se muera perdonado por Dios, ¿sí? ¿Qué harían ustedes? Seguir a Cristo. Exacto. ¿Saben qué? El pastor, bueno, ya se quedó ahí encerrado, se murió, se quedó encerrado y ahí se va a quedar. Que lo perdone Dios, porque, bueno, a lo mejor Dios perdona, ¿no? Pero usted, madre, era mi cómplice. Me la llevo. No, esa me la llevo aunque no sea cómplice. Usted se viene conmigo, los 100 años allá adentro. Fíjate, yo me voy a los extremos, ¿sí? Yo le pido a Dios, Señor, ayúdame, guárdame, Señor, porque yo quiero mi salvación, ¿sí? Antes que ustedes disculpen, pero yo quiero mi salvación. Yo les predico y le pido al Señor, dame sabiduría para enseñarles a los hermanos y que aprendan la palabra y se pongan fuertes, ¿sí? Se pongan como esos árboles, tienen esas raíces tan grandes, así que se pongan, Señor. Pero ¿saben qué? Antes que ustedes, es mi salvación.
Esto es personal. O sea, Señor, ayúdame, yo quiero estar bien contigo. Sí quiero que los hermanos crezcan y ver la congregación que crezca y venir nuevas personas. Me gusta eso, qué bueno, Señor. Pero antes que todo eso está mi salvación. Entonces, es lo que Jesús le está diciendo aquí. Dios le está diciendo, ¿sabes qué? A este hombre lo mataron, pero me agrada. Porque a lo mejor era un obispo, era un pastor, era un predicador. Pero me agrada que aunque mataron a Antipas, ustedes siguen adelante. Amén. Eso es lo que uno debe de hacer. ¿Sabes? Se cayó fulano de tal. Ese es tu problema. Yo sigo adelante con el Señor. Amén. Porque ustedes deben de estar bien seguros de lo que están creyendo. Y no en el pastor David, sino en Cristo Jesús. Amén. Es lo que le está diciendo. Yo estoy orgulloso de ustedes. ¿Por qué? Porque hasta les mataron a su líder y ustedes siguen adelante. Amén. Amén. ¿Estamos entendiendo? Así me gusta que sus raíces se vayan haciendo fuertes. Alguien me levantó la mano, la hermana Isabel. No, bueno, yo nomás iba a comentar que imagínate si mataran a alguien de aquí y nadie regresa. Sí, por eso les estoy poniendo ese ejemplo. Aquí les está poniendo el ejemplo. Mataron a Antipas, al obispo de ahí, al pastor, a lo mejor era. Pero ellos, dice aquí, ustedes siguieron adelante. No, dice, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero ellos siguieron adelante. Hermano Mario. ¿Me deja leer unas líneas de la biografía de Antipas? Sí, un segundo nada más. Antipas fue obispo de Pérgamo, discípulo del apóstol Juan y mártir del cristianismo durante el reinado de Domiciano. Amén. Ya ve. Entonces no estaba tan mal, ¿eh? Era un obispo de Pérgamo que por órdenes del emperador de Domiciano lo mandó a asesinar, lo mandó a matar. O sea, tenemos la misma información. Gracias, hermano Mario. Ese es el mensaje que nos está dando ahí en el versículo. ¿Qué dijimos? Versículo 13, vamos para el 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam. Ahorita vamos a explicar esto. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Lo voy a repetir otra vuelta. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam. Fíjense, rápidamente nos vamos a ir a esa enseñanza de Balaam. Este Balaam fue un profeta en Madián. Yo sé que algunos de ustedes se acuerdan de esa historia. Dice que este profeta fue contratado por Balac para maldecir a Israel. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y es el de la burra, ¿verdad? Es el de la burra que le habló, pero la burra luego vamos a explicar lo de la burra. Ahorita no. Ahorita vamos nomás. Balaam es un profeta que fue contratado por Balac para maldecir a Israel. Y luego dice, Balaam no pudo maldecir a Israel, pero aconsejó a Balac, ¿sí?, que se casasen las hijas de Israel con los de Madián para que cometieran idolatría, y así lo hicieron. Por esa razón murieron más de 24,000 en Israel. O sea que esa doctrina de Balaam, ¿sí?, aquí estamos en el versículo 14, dice, pero tengo unas pocas de cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Esa doctrina de Balaam era sacar, desviar del camino a los santos. Es una doctrina, ¿sí?, la doctrina de Balaam. O sea, ellos ahí en esa ciudad de Pérgamo había algunos que seguían esa doctrina, y esa doctrina también fue conectada con la doctrina de, déjenme ver por acá, la doctrina ¿se acuerdan de ahorita me acuerdo del nombre, de Nicolás, los nicolaitas? Entre la doctrina de Balaam y la doctrina de nicolaitas, ellos les gustaba hacer una doctrina que decía que tú podías pecar con todo, con el cuerpo, y que no te afectaba tu espíritu. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Esa misma doctrina de Balaam, junto con la de Nicolás, los nicolaitas, decían, tú puedes pecar con el cuerpo todo lo que tú quieras, no hay ningún problema, es una doctrina. Puedes pecar todo lo que quieras con tu cuerpo, no le va a afectar a tu espíritu, no le va a afectar a tu espiritualidad. Entonces, esa doctrina estaba metida ahí en ese momento, en el versículo, ¿qué? Versículo 14, ¿verdad? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que dice que tienes ahí los que retienen doctrina de Balaam. O sea, una doctrina que enseñaba cosas malas, ¿sí?
Los tienes ahí, o sea, están dentro de tu congregación, están dentro de tu iglesia. Amén. ¿Estamos entendiendo? ¿Me estoy explicando? O sea, me gusta todo de ti, pero por ahí tienes unas personas que están enseñando cosas chuecas en la iglesia, la doctrina de Balaam. Amén. O sea, Dios le está diciendo, ten cuidado porque tienes esas personas. Y luego le dice, que enseña a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer. También enseñaban esto, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Ya vieron? O sea, andaban enseñando ese tipo de cosas ahí dentro de la iglesia de Pérgamo, la andaban enseñando. Entonces, Dios dice, ¿sabes qué? Mejor que les llame la atención, porque si no, ese es el trabajo de los pastores a veces. Aunque es difícil, el pastor tiene que decir, ¿sabes qué? Esto no está bien. O sea, que no se enojen cuando el pastor les diga, hermano, hermana, no estás haciendo eso no está bien delante de Dios. Vas a tener problemas con Dios. Porque hay gente, y a veces en las iglesias, que uno como pastor va y le dice, ¿sabes qué, hermanito, hermanita? Eso no está bien lo que tú estás haciendo. Y no les gusta. Pero ¿saben qué? Ese es el trabajo de ¿quién? Del pastor. Es el trabajo del pastor. Amén. Así es que Dios le está diciendo ahí, tienes unas personas que están haciendo cosas malas, que están haciendo cosas, comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Hermanos, hago hincapié en esto. Nunca vayan a andar comiendo cosas que se lo dedicaron en el día 12 de diciembre a la Virgencita ¿de quién es el 12 de diciembre? A la Guadalupana, ¿sí? No vayan a andar. Te invito a vamos a hacer una comida ahí, porque va a ser para la Virgencita del 12 de diciembre, y vente, nada más comemos. Hermanos, eso no está bien delante de Dios. Amén. ¿Estamos aprendiendo? Yo sé que muchos de ustedes están aprendiendo, pero ¿saben qué? Tenemos gente nueva en el YouTube, y hay gente que no sabe eso. Entonces, tenemos que evitar comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fornicación ante nada, o sea, no relaciones sexuales, ni cuando son solteros, ni cuando ya son casados. Amén. Entonces, Dios le está diciendo eso. ¿Sabes qué? Tengo esa gente que está ahí dentro y están haciendo cosas que no están bien. Entonces, ahorita les va a seguir hablando Dios. Los que me levantaron la mano, creo que comenzó la hermana Isabel. A ver, hermana Isabel. Bueno, yo quería agregar que esa doctrina es la equivalente al día de hoy que dicen que salvo siempre salvo, ¿cierto? Podría ser, sí puede ser. ¿Sí? Puedes pecar y no hay ningún problema. Hay una religión así, ¿eh? Puedes pecar todo lo que tú quieras y siempre vas a ser salvo. No. Hay que cuidar nuestra salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor. Sí. La otra pregunta era... Síganme levantando su mano, no hay problema. Pues, síganme, porque no me acuerdo. Acerca del Día de Muertos, que también no es bueno que los altares que ponen... Perfecto. Gracias. A los muertos no puede uno comer esas cosas. Gracias, sí, gracias, porque yo lo tenía pensado, pero ahorita se me va. Ahora que viene el Día de Muertos, ¿sí? También esas comidas que hacen y en los altares para los muertos, eso tampoco le agrada a Dios. Lo sacrificado a los muertos y lo sacrificado a los ídolos, a Dios no le agrada. Aquí lo está diciendo, ¿va? Dice, no pones tropiezo ante los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer y a cometer fornicación. Niños, ahora viene el tiempo ¿de qué viene el tiempo de qué? De Halloween, ¿verdad? Y ¿saben qué? Jovencitos y niños, a Dios no le agrada eso. Eso es dedicado, es el día de los ¿qué? De las brujas y de los muertos y de todo eso, ¿verdad? Niños, a Dios no le agrada eso, ¿ok? Estamos cerca de ese día, así es que, pues nada más voy a recoger dulces. Llévame, mami, a recoger dulces. Es muy sano todo eso. El día del diablo es tremendo. Pareciera muy sano ir a recoger dulcecitos. Eso está dedicado a los muertos y está dedicado a las brujas y a todo ese día. Amén. Luego vamos a hacer una predicación de eso ahora que se acerca estos días. Así es que tampoco de eso debemos de ser partícipes, de comer nada de eso, ni de dulces, ni nada cosa que sea dedicada a los muertos o a los brujos o a los demonios. Amén. Hermano Tomás, sigan levantando la mano porque luego se me olvida quiénes levantaron la mano. En Números 22, 25, Ajá. en Hechos 15, 19, Sí. 29 habla de eso, de que no tenemos que comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. Es uno de los de... Repítelo otra vuelta, hermano. Números. Números 22, 25
Amén, apúntenlos por ahí. Y sí, vamos a hablar luego de eso también. Y también, hablando de eso, de que dice que hacía tropezar a la gente, Ujú. no sé si se dieron cuenta, el Papa hace 2 días dijo que apoya que se casen Ay, no. los del mismo sexo, que Sí. son hijos de Dios y también tienen derecho de Tienen ser derecho. Sí oyeron esa noticia, ¿va? Eso es para que se fijen en dónde están pisando ustedes. ¿En dónde estamos pisando? Nosotros estamos pisando en roca firme, en la enseñanza de Jesús. El mismo Papa ayer y hoy andaba en ese relajo que, sí se pueden casar los homosexuales y las lesbianas, pues, pero se pueden casar por lo civil, quizá no por la iglesia, pero sí se pueden casar. El Papa, discúlpenme, pero no sabe ni a cuántos les cayó ceniza. Le dio luz verde Sí, ya. no, sí, exacto. Entonces, pero esto también es parte de las profecías que estamos viendo. Dice la palabra de Dios que en estos días sería como Sodoma y ¿qué? Y como Gomorra. Y ahí había lo más que existía en ese lugar era fornicación, era lesbianismo, era homosexualismo, era todo lo que existía. Y en estos días se está abriendo todo eso para que se dé todo eso. Pero eso es profético, se va a tener que dar. Así es que, pero denle gracias a Dios que nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra de Dios. Amén. Hermano Miguel, creo que me levantó la mano. Nada más para acerca de las cosas Sí. dedicadas a los ídolos, Ah, como altares y cosas así donde se ofrece comida. En Guatemala, en estas fechas hay un platillo muy popular, no sé si solo en Guatemala o Centroamérica, que se llama fiambre. Que aquí en el Facebook, aquí de mi vecina, ya le empezaron a ofrecer. el fiambre. Tengan cuidado con el fiambre. Y si vemos en el diccionario qué significa fiambre, es un platillo que se hace con carnes en trozos y cosas así, pero en lenguaje coloquial, y sabemos de México, el fiambre es un muerto, es un cadáver. Oh, wow. Hay que tener cuidado. Sí, cierto, hay que tener cuidado. Ya aprendimos, ¿verdad? Sacamos aprendizaje hoy. Nada sacrificado a los ídolos ni a los muertos debemos de comer. Amén. ¿Jóvenes? ¿Niños? ¿Sí? ¿Joven? Sí, hermano Mario. También en Primera de Corintios, hermano 10, por ahí 26, 27, 28, Pablo también habla de lo que es sacrificado. Amén. Eso lo vamos a ver también, gracias. Lo vamos a ver ahora. Vamos a hacer una predicación de lo que es Halloween, otra vez, de todo eso para que sepamos cada vez sepamos de dónde viene todo eso y cómo viene y qué es lo que tenemos que hacer. Listos, ya casi es para la otra semana. Estamos en el versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Otra vuelta, ¿se acuerdan? ¿Sí? Dios diciéndole, tienes a gente que tiene la doctrina de Balán y que también tienes gente que son de la doctrina de los nicolaitas, la que yo ¿qué? Aborrezco. Amén. Así es que tengamos cuidado de qué es lo que vamos a hacer. Y Dios le está diciendo ahí, tienes gente de ese tipo, ten cuidado. O sea, tenemos que tener cuidado siempre a quién escuchamos, cómo lo escuchamos, a dónde nos congregamos a escuchar la palabra de Dios. Por eso es bueno ir a una iglesia donde te prediquen la sana doctrina. Amén. Y nosotros lo que hacemos en esta iglesia, ¿qué hacemos? Predicamos la sana ¿qué? Doctrina, la palabra de Dios. No nos vamos fuera de nada, tratamos de estar en la palabra de Dios para que Dios no venga y nos diga, estás haciendo esto mal, estás comiendo de los sacrificados los ídolos, estás haciendo... No, ya no lo está diciendo, pues yo les decía, tengan cuidado, vamos a aprender lo que estas iglesias hacían mal, nosotros no lo vamos a hacer, amén. ¿Vamos bien? ¿Todo va aprendido bien? ¿Todo estamos entendiendo bien, verdad? Ok, vamos a terminar como en 2 horas más, no se preocupen. Dice, versículo 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Amén. Wow. O sea, le dice, por tanto, arrepiéntete. O sea, que se arrepintieran todos los que estaban en esas malas doctrinas. Dentro de la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Dentro de toda la iglesia de Pérgamo, les dice, arrepiéntanse porque si no, yo voy a venir y voy a pelear con la espada de mi boca. ¿Y quién puede contra la palabra de Dios? ¿O quién puede contra Jesús? ¿O contra Dios? Nadie. Entonces dice, arrepiéntanse. Todos los que estaban en esas doctrinas, cosas malas, haciendo cosas malas, arrepiéntanse. Y yo les digo aquí en esta noche, a lo mejor tú estás haciendo algo que a Dios no le agrada. A lo mejor. No sé. Ustedes escudriñen su vida. ¿Qué de lo que he aprendido en la iglesia, qué no le agrada a Dios?
Y a lo mejor tienes por ahí, eso ahí en tu ser, en tu vida. Oh, soy bien agresivo. Acá pongo mi carita bonita y todo, pero soy muy agresivo. Y a Dios no le agrada eso. Amén. A lo mejor puedes creer en Dios, puedes tener muchas cosas, pero tu agresividad a Dios no le agrada. Entonces, o puede ser tu pornografía, a lo mejor. Te escondes ahí en la noche bajo de las sábanas, viendo tu pornografía. Dios dice, arrepiéntete porque si no voy a ver. Él conoce todo, ¿verdad? Arrepiéntete porque si no voy a venir y ¿sabes qué? Y no vas a poder, ¿con qué dice? Contra la espada de mi boca, amén. Te puedo fulminar simplemente con la palabra, amén. Pero nos da la oportunidad de ¿qué? De arrepentirnos. ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos entendiendo? Sí, hermana Isabel. Yo te quiero preguntar, ¿también esto se puede aplicar personal a cada uno de nosotros? Por ejemplo, somos cristianos y conocemos de la palabra, pero toleramos que una gente de ese tipo venga a nuestra casa y no le decimos nada, no le llamamos la atención. ¿Podría aplicarse? ¿Correcto? Sí, de hecho sí, tenemos que hacerlo. Siempre cuando alguien viene a nuestra casa y en el caso ustedes son cristianos ya, viene alguien y empieza a decir malas palabras y todo eso, lo estamos tolerando. Ay, es que es mi hermano, es mi hermano. ¿Sabes qué? Que no vengan a ensuciar tu casa, porque tu casa es santa, Dios está ahí. ¿Tú has invitado a Dios a tu casa? Amén. Sí, y mejor que lo invites, porque cuando tú lo invitas, Él está ahí y Él se hace cargo de todo lo que está ahí. Entonces sí es cierto, a veces hasta con gente que viene a nuestra casa tenemos que decirle, sabes, eso no se puede hacer aquí y mejor que te arrepientas, amén. Nosotros somos portadores de la palabra y somos portadores de salvación también, hermanos. O sea, no se sientan mal si alguno de sus hijos que está haciendo algo mal le diga, sabes que eso está mal y te puede llevar al infierno, o alguno de tus hermanos. ¿Sí? Eso te puede llevar al infierno. Ay, pero que mamá eres muy dura con mi tía. ¿Sabes qué? Así dice la palabra. Y ¿sabes qué? Nosotros somos portadores de la verdad. Amén. Entonces, sí. Tenemos que decirlo. Y dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Luego dice el 16, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré, ya lo leímos, ¿verdad? Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Terminamos con el versículo 17, el que tiene oído, y decíamos la otra semana, y nos ayudaba el hermano Mario, el que tiene oído espiritual, amén. El que tiene oído, y si no tienes oído espiritual, pídele a Dios. Señor, dame un oído espiritual, un oído para aprender tu palabra, para ver qué es lo que te gusta. Amén, amén. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Estamos oyendo lo que el Espíritu dice a las iglesias? Amén. ¿Estamos aprendiendo? Amén. Ok, dice, al que venciere le daré a comer del maná escondido. ¿Se acuerdan qué era el maná? Era un alimento de Dios, y en este caso puede ser la palabra de Dios. Dice, les daré el maná escondido y le daré, fíjense esto, y le daré una piedrecita blanca. Fíjense, es algo que Dios tiene por ahí. Dice, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que la recibe. Hay historia para todo esto de la piedrecita blanca. Fíjense, les voy a explicar esto. Estamos en el versículo 17, ¿va? Dice, el que tenga voluntad de oír, del oído espiritual, dice, le daré a comer del maná del cielo. Puede darnos del maná del cielo, es Dios mismo, Cristo Jesús mismo, o de la palabra del Señor. Eso es lo que nos está diciendo. Dice, Cristo mismo es el pan de vida. O sea, puede ser que nos dé la presencia de Cristo Jesús, porque miren, Jesús nació en Belén y el significado de Belén significa casa de pan. Amén. Entonces, por ahí algo así más o menos es lo que nos está diciendo. Yo, si el que tenga voluntad, el que esté conmigo, yo le voy a dar maná del cielo. Ok, esto de la piedrecita, muchas veces nos quedamos así, pero fíjense, hay historia de esto. Antiguamente, cuando se juzgaba a un reo, fíjense cómo Dios a veces nos habla con ejemplos que se conocían en aquel entonces. ¿Se han fijado que Cristo Jesús ponía muchos ejemplos del campo? ¿Se acuerdan, verdad? ¿Sí?
El sembrador tiró la semilla cayó aquí, cayó allá, nos ponía ejemplos. Igualmente aquí nos está poniendo un ejemplo. Antiguamente, cuando se juzgaba a un reo y se le encontraba culpable, se le daba una piedrecita negra. Fíjense, es parte de la historia antigua. Se le daba una piedrecita negra, pero al que se le hallaba sin culpa se le daba una piedrecita blanca con su nombre y era soltado libre. Amén. Fíjense, es parte de la historia. Otra posible aplicación, cuando se celebraba una fiesta, fíjense, al invitado se le daba la mitad de una piedrecita, ¿sí? De una piedrecita blanca con su nombre y la otra mitad la tenía el anfitrión. Y cuando el invitado llegaba, daba la piedrecita blanca con su nombre y si coincidía con la del anfitrión, se le dejaba entrar a la fiesta. Fíjense, ¿por qué? Eso de la piedrecita, pues, ¿qué quiere decir eso de la piedrecita? Son ejemplos que Jesús nos estaba dando. Amén. Y luego dice, así va a pasar cuando lleguemos a las bodas del Cordero. Se nos dará una piedrecita con un nombre nuevo y nosotros vamos a tener que pasar. Y dice así, que se nos va a dar una piedra. Y bueno, es una piedra. Si Dios dice que así es, así es. Se usaba en aquel entonces. Era la piedrecita blanca o la piedrecita blanca era como la invitación que hoy nos dan para las fiestas, ¿ah? Y que entras con tu boleto, amén. Es lo mismo. Por eso dice, acá dice, el que tiene oído, oiga al que el Espíritu dice a las iglesias, lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que la recibe. Amén. Dios nos va a dar como forma de invitación una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Es un pase, ¿sí? Así es que cuando lleguemos allá y les den su piedrecita, no dicen, ¿y esto qué, Señor? ¿Qué es esto qué? Oye, tú ni conoces, váyase allá al infierno, órale, usted ni conoce mi palabra. Tú nunca fuiste a los estudios ahí con el superpastor. Ah, no, es cierto. Sí. Tenemos que saber de la palabra. Entonces, cuando lleguemos y te digan, aquí está tu piedra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Voy a ver cómo me llamas. Y abras el nombre. ¡Wow! ¿Cómo les gustaría llamarse allá en el cielo? ¿Cómo les gustaría llamarse? ¡Wow! I don't know. Hijo de David. No. Un nombre, va a ser un nombre especial. Porque ahí dice, fíjate, no lo dice. Dice, va a tener un nombre escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que la recibe. A lo mejor va a ser, abres tu mano y dice, mi hijo amado. Ay, gracias, Padre, gracias. No vas a saber cuál es tu nombre, pero Dios te va a dar un nombre especial. Amén. ¿Les da gusto o no? Entonces, cuando lleguen allá y les den la piedrecita, ¿sí? No les vayan a dar la negra, porque la negra es para el otro lado. Tiene que ser blanca. No la agarro, la negra. No la agarro. Yo quiero una blanca, Señor. Yo no quiero piedra negra, yo quiero una piedra blanca. Hermanos, es bendición de Dios conocer la palabra. Amén. ¿Les gusta conocer la palabra? Es una bendición, ¿verdad? ¿Valió la pena venir el jueves a la iglesia? Vale la pena, ¿sí? A ver, hermana Isabel, estamos terminando. Recuerda que nuestro cuerpo va a ser glorificado. Sí, va a ser glorificado. Vamos a tener un nuevo nombre. Vamos a tener un nuevo cuerpo y vamos a tener un nuevo nombre y todo esto va a ser glorificado. O sea, va a ser maravilloso todo esto. Y una tierra nueva y una tierra glorificada. O sea que, ¿saben qué? Un cielo nuevo, una tierra nueva, todo va a ser nuevo, hermanos. Ahí va a ser hermoso. Amén. ¿Cuántos quieren ir a llegar ese día? Amén. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Estamos hablando de pie, hermano Tomás, ¿levantaste tu mano? Sí, dime, pónganse de pie, por favor. Dejamos. Estaba mirando, dice, Sí. en los tiempos dice que los griegos hacían un juego y el que ganaba le daban una piedra y por medio de esa piedra podía participar en los eventos donde solamente el rey podía mirar. Amén. Entonces nosotros viniendo a la iglesia buscando del Espíritu y aceptando a Dios,
por medio del Espíritu tenemos el pase a llegar hacia Jesús. Amén, hacia el Rey de Reyes, Señor. Sí, también son parte de la historia. Les digo, así como Jesús usaba ejemplos de la agricultura, usaba ejemplos del agua y del desierto y cosas así, también nos daba ese ejemplo ahí que cuando lleguemos ahí y cuando hayamos obedecido a Dios en todo, Él nos va a dar esa piedrecita y va a decir, bienvenidos hijos míos. Amén. Vamos a hacer una oración en esta noche. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias a Dios por su palabra que nos da, que hemos entendido. Y bueno, como decía por ahí el versículo 14, por ahí dice, que se arrepientan de cosas que quizá no están bien delante de Dios. Versículo 16, por tanto arrepiéntate, pues si no vendré a ti pronto. Vamos a pedir al Señor en esta noche. Vamos a pedir al Señor que nos ayude, que a lo mejor hasta hoy hicimos cosas que a Dios no le agradaban y decirle, Señor, sabes, perdóname porque a lo mejor he hecho cosas que a ti no te agradan, tengo actitudes que a ti no te agradan. Entonces en esta noche vamos a pedir al Señor y quiero que cierren sus ojos en este momento.